Estimados colegas de los ingenios azucareros, tengan un cordial saludo de parte de los que hacemos los muestreos para análisis de suelos y foliares del SINCAE. Para nosotros obtener muestras como estas, con su debida identificación, pues tenemos que hacer un correcto muestreo. Ese correcto muestreo puede ser bajo dos metodologías en campo. La metodología donde utilizamos las palas o la metodología donde utilizamos esta herramienta conocida comúnmente como barreno. El barreno puede tener diferentes profundidades, pero ¿cuál es la profundidad más efectiva que nosotros debemos considerar para un muestreo en caña de azúcar? El muestreo en caña de azúcar se lo realiza normalmente a 20 centímetros de profundidad. Si observamos aquí, en este espacio que hemos abierto, al costado de la cepa, nosotros podemos observar que a 20 centímetros de profundidad, donde nos está marcando esto, se encuentra la mayor cantidad de raíces. Es por eso que en esta parte es donde se va a nutrir nuestra planta, sea este cultivo o cualquier otro. Generalmente las metodologías de muestreo tienen como finalidad, o la importancia de ellas, es determinar cuál es la cantidad de nutrientes que nosotros tenemos en esa franja de suelo. Un correcto muestreo de suelo nos garantiza a nosotros tener una muestra buena, que sea representativa de un área a muestrear. En el caso de los ingenios, tienen unidades productivas que pueden ir de 5, 10, 15 hectáreas, incluso un poquito más. ¿Cuántas submuestras se debería coger normalmente en ese tipo de espacios? Pues normalmente se indica o se recomienda hacer entre 15 a 20 submuestras con el barreno. Mientras que con la metodología de la pala, por ser un poquito más tedioso el proceso, podrían ser entre 10 a 12 submuestras en esos determinados espacios. ¿Cuál es la metodología que se debe utilizar? ¿Cuál es la forma de muestrear? Pues existen varias formas, como las podemos ver en estas gráficas. La gráfica que nos muestra aleatoriamente cómo coger los puntos dentro de una unidad productiva. Asimismo se puede hacer sistematizado o estratificado, que son las más conocidas. Nosotros aplicamos para el muestreo de suelos en canteros comerciales o en ensayos la forma aleatoria, que se rige bajo movimientos en zigzag para obtener estas submuestras. Para coger una submuestra, nosotros primero lo que debemos hacer es limpiar nuestra área donde vamos a coger esa submuestra. Debemos tener en consideración que en la muestra no debe ir material extraño a suelo, es decir, se debe eliminar las raíces que podamos encontrar, las pequeñas piedras que tenga ese suelo en la profundidad que nosotros vamos a tomar, la hojarasca o ceniza que puede haber, manchas de cachaza que también podemos encontrar en los diferentes canteros comerciales. Todas esas partes extrañas deben ser retiradas de la muestra. Como ven ustedes, para la metodología de un muestreo con pala, se debe hacer un corte en el suelo a una profundidad mayor a 20 centímetros para poder obtener una muestra de 20 centímetros de profundidad. Procedemos a cortar más o menos 3 o 4 centímetros de espesor de este suelo. Nosotros vamos a tomar 20 centímetros de profundidad, como ustedes pueden ver en este momento. Tenemos que recortar una porción, como que fuera un pastel, a 20 centímetros. Utilizando un balde, procedemos a poner nuestra submuestra. En campo, nosotros debemos homogeneizar la muestra. Con 10 a 12 submuestras que hayamos tomado, vamos a tener un volumen bastante considerable de suelo. Debemos tomar más o menos 2 libras, o lo que viene a ser 1 kilo en peso de ese suelo. Entonces vamos a obtener una muestra como esta. En este caso nosotros hemos identificado como muestra 1 la ubicación a donde corresponde este suelo. La segunda metodología
para tomar una muestra de suelo en los canteros comerciales o en ensayos experimentales es la metodología con esta herramienta, más conocida como barreno. Nos permite profundizar en el suelo hasta cierta longitud. Nosotros tomamos una muestra a 20 centímetros de profundidad, como podemos ver. En este caso, nosotros los barrenos los tenemos marcados cada 5 centímetros, para así poder diferenciar profundidades a muestrear. En este caso, como les mencioné, 20 centímetros es el área efectiva para hacer un muestreo de suelo en caña de azúcar. Debemos fijarnos a 15 centímetros de la cepa, viendo la línea de la caña. Entonces más o menos vendría a ser a esta altura un muestreo de suelos con el barreno. Lo que procedemos a hacer primero es limpiar el área donde vamos a muestrear y no tener otro material extraño en nuestra muestra. Como se puede apreciar, la forma de muestrear el suelo va a ser ubicando el barreno de forma perpendicular a la superficie. Luego de esto procedemos a girar un poco para que la muestra quede fijada dentro del cilindro. Después de obtener la submuestra, nosotros la ponemos en el balde, donde ya tenemos de 15 a 20 submuestras ya tomadas previamente. Como se mostró anteriormente en el método de la pala, el procedimiento viene a ser el mismo. Homogeneizar la muestra para luego retirar una parte y que esa parte vaya al laboratorio. Otra de las herramientas de diagnóstico que se utilizan para ver el estado nutricional del cultivo es el análisis foliar. En caña de azúcar, ¿cuál es la hoja que nosotros debemos considerar para hacer un análisis foliar? Como ustedes pueden apreciar en este cogollo, la hoja que nosotros vamos a muestrar es la primera hoja TBD. Esta hoja tiene las características de estarnos aportando nutricionalmente a un 100% al cultivo. ¿Por qué? Porque ya se encuentra fisiológicamente madura. La condición que debe tener esta hoja es que debe tener la lígula visible, es decir, esta inserción entre la lámina foliar y la vaina de la hoja debe tener una tonalidad desarrollada. Como podemos ver acá en el interior, estas hojas, que son hojas banderas, todavía no tienen un cuello desarrollado, una lígula visible como tal. Por lo tanto, estas hojas fisiológicamente son inmaduras. Luego de haber recorrido el campo y haber obtenido en muestreo zigzag, así de igual manera como se hace con un muestreo de suelo aleatoriamente, hemos recolectado 20 hojas, de las cuales solamente vamos a tomar el tercio de la mitad. La parte basal y las puntas van a ser eliminadas. Utilizando un cuchillo procedemos a cortar. Y solamente esta parte es la considerada para llevar al laboratorio para realizar su correspondiente análisis. Previo a un lavado con agua normal y luego con agua destilada. Vamos a obtener para llevar al laboratorio una muestra como esta. Debemos llevarla identificada para evitar errores. Son foliares que corresponden en este momento a un periodo de 4.5 meses de edad de cultivo. Y obviamente la ubicación en la que estamos tomando la muestra. A su vez, cuando nosotros vamos al laboratorio, no todo este material va a ser ingresado. Solamente vamos a valernos de la lámina foliar para análisis. Se retira la nervadura central y esta parte, que es la lámina foliar, es la que va a entrar al análisis en laboratorio. Cuando nosotros vamos al laboratorio y se ha procedido a secar las muestras, a molerlas, vamos a obtener este producto con su correspondiente identificación. Este material nos va a ayudar a conocer cuál es el estado nutricional de nuestro cultivo a un determinado periodo y cuáles son nuestras condiciones de fertilidad de suelo que están nutriendo ese cultivo. Lo importante de esto es que las submuestras sean representativas del lote.
Ese tiene que ser el objetivo principal para evitar inconvenientes en la interpretación de los resultados y correspondiente a ellos, que nosotros podamos brindarle al cultivo una óptima fertilización y manejo. Con esto hemos terminado de presentarles lo que es el muestreo para análisis de suelos y foliares. Muchas gracias.